El día de hoy voy a hablar un poco de lo que es el team coaching, una mirada en el espejo. Mi nombre es David Caicedo, ya lo dije. Pero bueno, soy miembro del Scrum Alliance, soy un Certified Team Coach, soy un Agile Coach que se especializa en trabajar con equipos, me gustan mucho los equipos, creo que son la unidad de construcción de las empresas del futuro. Y también soy un Professional Certified Coach de la International Coach Federation. ¿Qué es eso? O sea, que me he dedicado unos añitos a aprender para poder apoyar a las personas, a poder guiar y liderar ciertos procesos. ¿De acuerdo? Y lo primero es, o sea, ¿qué es un equipo y qué es un grupo? ¿Sí? Entonces, en este artículo que se llama La disciplina de equipos, que está publicado en Harvard Business Review, lo primero es entender qué es un equipo. Y a veces es, ¿somos realmente un equipo? Porque a veces ya ponemos un grupo de gente, les ponemos camisetas cool, nos ponemos un nombre como los Transformers, los Technotronic y ya somos equipo. Y bueno, ya pues, y ahora ya pegamos los post-its en el lienzo y estamos listos para poder ser ese anhelado equipo de alto rendimiento que buscan las organizaciones. Bueno, puntualmente lo que yo quisiera es mencionar que un grupo de personas es diferente a un equipo. Un grupo de personas tiene, tiene, tiene un líder, un solo líder. La responsabilidad es individual, no tiene un propósito grupal, sino que es el de la organización, solo se preocupan por el avance individual, lo miden de igual de manera individual, ¿sí? Y luego simplemente el jefe entiende, decide y luego delega. Un contexto para que ustedes lo puedan entender súper rápido es un call center. Un call center tiene un líder, una cabeza y los demás operan de manera individual. Hay momentos que a veces intercalan y cada uno está como premiado por el número de llamadas que atiende, ¿sí? Ahora, ¿qué es un equipo? Un equipo, a diferencia de un grupo de trabajo, tiene un liderazgo compartido. Es decir, un equipo tiene multiliderazgo, tiene diferentes líderes y eso es un esquema completamente diferente a la jerarquía, a la estructura organizacional clásica. También tiene corresponsabilidad, es decir, todos son responsables del resultado, ¿sí? Tienen un propósito único, una identidad que es alineado con el propósito de la organización, pero esto hace que sea un ente particular y también el desarrollo se mide con métricas y muchas veces de estas métricas provienen del propio equipo, es decir, el propio equipo decide qué medir para poder mejorar. O sea, es un grupo, un sistema consciente que está buscando la mejora continua. Y finalmente discute, decida, pero colaboran, es decir, se consideran que todas las personas apuntan a la acción de mejora, es decir, no es que se delegan, ¿ya? Entonces ahí ya puedes entenderle un poquito la diferencia, o sea, algunos dirán, ah, mira, unos somos de equipo, unos, algunas sí, otras no. Y luego, ¿qué es el coaching? Bueno, ya han hablado un montón de coaching, pero a mí me gustaría puntualizar esta definición que tiene Leonardo Wolf y dice, el coaching es entendido como una disciplina, un arte, un procedimiento, una técnica y también un estilo de liderazgo, gerenciamiento y conducción. ¿Sí? Personalmente lo entiendo como un proceso personal, ontológico porque hace sentido en el ser y transformacional porque postula que nada pasará sin transformación personal. Entonces, lo que propone el coaching es que, bueno, todo el tiempo es, bueno, y los resultados, pero estamos aquí para hacer resultados, no estoy para ser amigos, quiero los resultados. Ok, está bien, pero para tener un resultado tú tienes que hacer algunas cosas. Obviamente viene en la parte visible, los procesos, los roles, las estrategias, pero antes hay que ser. O sea, tienes que ser, tienes que crear una identidad y tienes que respetar y ser coherente con los valores que promueves. Eso significa que tienes que ser para luego hacer y así puedas tener. Y esa es la propuesta del coaching. Y el día de hoy, el objetivo de esta presentación es poner al equipo frente a un espejo y básicamente poder reflejarlo y que este coach, este líder, este arte, esta magia, pueda de alguna manera encender esa llama que los permita engranarse y funcionar de una mejor manera para encontrar sus puntos de mejora. Porque cuando uno se va al espejo y dice, ay, mira,
una cana, mira, ya no tengo cabello. Entonces, ve cosas que no le gustan. También ve cosas que están bien, mira qué bonitos mis ojos. Pero lo más importante es que busca continuamente. Entonces, un coach guía y soporta a los equipos para que puedan entender qué puntos de mejora y alejarnos tanto de eso, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que ellos entiendan, generen un momento de conciencia, porque a las personas no les gusta que les digan qué tienen que hacer. Cuando ellos infieren y dicen, esto es, ahí se enamoran de la idea. Y por eso, pues, he planteado que un equipo a través del Team Coaching puede verse en tres perspectivas. Entonces, en el centro está la mirada en el espejo. Por ejemplo, como un equipo, como un sistema completo, como un equipo. Luego, el sistema está compuesto por individuos, entonces esa es la segunda mirada que puedes tener como individuo. Y luego, dado que ya les conté que hay diferentes líderes, diferentes tipos de liderazgo, entonces también una mirada como líder. Siguiendo en este sentido, entonces, la propuesta es, vamos a trabajar y ver una mirada como equipo, como individuo y como líder. Pero algo muy importante es que, por ejemplo, en la experiencia que yo he vivido, entonces lo que yo traigo acá simplemente es algo que me ha servido, no es la bala de plata, tampoco es que está escrito en un libro, simplemente es un enfoque, es una perspectiva. Si lo quieren retar con todo gusto, si no les parece igual, o sea, solamente es un enfoque, nada más. Y lo que yo sugiero es que se lo aborde poco a poco, es decir, primero trabajas como equipo, pasa un tiempo y empiezas a ver de manera individual, pasa un tiempo y luego puedes verlo de manera a nivel de líderes. No hay un orden, lo que yo recomiendo es primeramente el punto 1, luego el punto 2, el punto 3, o 1, 3 y 2. No hay una regla. Pero para eso vamos a entender lo que es el modelo de desempeño de un equipo. Un equipo quiere llegar desde un propósito, ¿sí? Perdón, ya. Desde un propósito hasta un contexto, ¿sí? Entonces, fíjate que tú quieres llegar desde un objetivo bien grande, algo que te ha puesto la compañía y dices, ok, yo quiero estar acá, pero quiero llegar a ese propósito, pero primero tengo que entender dónde estoy hoy, cuál es el contexto. Entonces, por ejemplo, ahí preguntas que te puedan ayudar es, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer? La idea es que tú definas con un equipo primero una orientación, ¿sí? Para que entiendan su propósito. Algo muy importante, pero que es bien minimizado, es el desarrollo de la confianza. La confianza lo es todo. Sin confianza jamás vas a tener un equipo y peor alto rendimiento. Tercero, la clarificación de metas y funciones. Y por último, compromisos. Si tú logras progresar cada etapa, puedes avanzar como lo indica la línea, las flechitas celestes. Pero si tú te das cuenta que en algún momento te estás estacionando, no estás avanzando, lo recomendable es volver al paso anterior y entender qué pasa. Es decir, si la confianza no se está desarrollando, entonces revisemos bien, ¿por qué estamos aquí? Oye, lo que pasa es que tengo un product owner que solamente viene a las dailies y no viene a las planning. Ya, entonces lo juntamos y decimos, oye, ¿por qué razón estamos juntos? ¿Cuál es el propósito del producto que nos han puesto? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y si tú no vienes, ¿cuál es el costo que está pagando la empresa por esa ausencia? Y de hecho, ¿por qué tú no vienes y los demás sí venimos? ¿Qué pasa ahí? Y así sucesivamente. Entonces tú puedes trazar ahí una línea como del propósito hacia el contexto. Es decir, puedes llevarle de lo etéreo, de los abrazos, de los valores, hasta algo concreto, ya como tareas, para luego llevarles nuevamente del contexto al propósito. ¿Cómo lo haces? Entonces defines una implantación. Bueno, ya dices, bueno, ¿quién? ¿Qué hace? ¿Cuándo y dónde? Y luego ahí viene el alto desempeño. Pero fíjate aquí que los círculos es que si ya en la implantación algo falla, tienes que volver nuevamente a clarificar las metas y funciones. Entonces, a esto también se lo denomina desarrollo de confianza. ¿Por qué? La confianza, una forma de verla, ¿sí? Es que
se basa en que una persona tenga un rol claro, muy claro, que esa persona tenga las capacidades para desarrollar ese rol. Y tercero, la calidad de las conversaciones que tiene. Los resultados son directamente proporcionales a las relaciones y las relaciones son muy, muy íntimamente relacionadas con la calidad de conversaciones. ¿Sí? Si no tienes buenas conversaciones, no hay buenas relaciones. Y si no hay buenas relaciones, no hay buenos resultados. Y entonces aquí estás en el primer ciclo. Este es el primer ciclo. Y esto generalmente se trata en las retrospectivas. ¿Qué hacemos? Que ponemos esto en el Gira, que llegamos puntual a la Deli, que vamos a crear nuestro parking lot. Son acciones que te van a ayudar a mejorar en primera instancia. Pero poco a poco, para alcanzar el alto rendimiento, fíjate que vas a tener que entrar en conversaciones un poco más intensas. ¿Por qué? Porque poco a poco vas a empezar a abrazar este nuevo lazo que habla de qué, de la confianza. Es decir, ¿a ti qué te impide decirle a tu amigo que está haciendo mal su trabajo? ¿Por qué no le dices a tu compañero, oye, ya va 6 meses que no llegas puntual a la daily? ¿Por qué no lo haces? Porque no hay confianza. Cuando no hay confianza, las personas temen al conflicto. Y cuando temen al conflicto, evaden responsabilidades. Cuando evaden las responsabilidades, simplemente no se logra el resultado. Entonces, lo que quiero decirles es que para que un equipo funcione y crezca en términos de confianza, es necesario empezar a tener un poco de conversaciones más difíciles. Y algunos dirán, pero no, y ahí no me quiero meter, qué feo. Si no, no hay alto rendimiento. Lo que pasa es que cuando tú estás en la idea de que el equipo está muy feliz, todos son amor y paz, hay una armonía artificial donde todos están amiguitos, siéntate, ¿cómo estás? Te traje cafecito. No es así, ¿sí? Pero tampoco hay que pensar en un lugar hostil, en donde, por ejemplo, hay un ataque personalizado, en donde se hacen juicios y la gente no se quiere ni saludar. Hay que crear algo en el medio, algo que se llama un conflicto continuo ideal, ¿sí? En donde hay un balance en lo que es entre lo constructivo y lo destructivo. Y para eso hay que provocarlo. Y un coach hace esas preguntas. ¿Saben por qué? Porque detrás del problema hay otro problema. Realmente el problema no es el problema. Y detrás del problema hay una persona. Entonces, lo importante es cuidar a la persona y darle duro al problema. Lo que a veces sucede es que es al revés. Le dan duro a la persona y no pasa nada con el problema. La persona se va de la empresa y el problema persiste. Entonces, el coach busca cómo promover esta confianza y de esto se trata esta conversación, esta presentación. Les voy a dar unos pequeños tips en donde ustedes pueden encontrar cómo desarrollar algo de confianza. Y cuando llegas al último ciclo, o sea, ya cuando tienes tu equipo de alto rendimiento, no sé si algunos lo han visto, pues se aburren. Porque es como que, por ejemplo, ya tienes tu Real Madrid, pero a tu Real Madrid la tienes en la liga barrial. Entonces ellos ya están para otras ligas y quieren hacer más. Entonces tienes que buscar cómo renovarles. Y esto va más arriba. Esto ya es transformacional porque ellos ya buscan un propósito más grande. O sea, ya ni siquiera el alto desempeño. Y ahí, bueno, ya hay otras cosas que es más espiritual, pero eso ya no va a entrar en esta conversación. Así que continuando, les puedo comentar que esa es la primera perspectiva. ¿Cómo tú ves el crecimiento desde el propósito al contexto y desde el contexto al propósito? ¿Cómo vas engranando desde el propósito hasta el contexto? Y luego, ¿cómo tienes esos ciclos en retrospectivas en donde vas atacando acciones que van generando aprendizajes de primer orden? Y luego, ¿cómo tú vas abrazando a cosas más difíciles, a conversaciones más difíciles que van promoviendo confianza en un aprendizaje de segundo y tercer orden? ¿De acuerdo? Entonces, para eso también es importante trabajar como individuo. Y una de las propuestas es que, por ejemplo, un buen jugador de equipo, un jugador ideal, tiene tres cualidades. Tiene humildad, tiene hambre y tiene empatía. Entonces, por ejemplo, humildad es que no tiene nada, me genera bastante bulla porque así lo puso el autor, no soy yo por si acaso, aquí está. Entonces, humildad no tiene nada que ver con la pobreza, el maltrato, con la humillación. Eso quiero poner muy claro, ¿sí?
La humildad tiene que ver con eso de tener un ego desmedido. O sea, tienes tu ego que es normal, pero no es desmedido. Y también no es alguien que está preocupado todo el tiempo del estatus. ¿Qué dirán? ¿Qué haré? ¿Cómo crezco? ¿Sí? Y también, por ejemplo, son personas que cuando ven algo señalan. O sea, señalan y dicen, gracias a la ayuda de tal persona logramos esto. Gracias a la ayuda de tal persona que contribuyó en esto, pudimos resolver este problema. Pero, por ejemplo, si no ves eso, no hay humildad, ¿no es cierto? El hambre, en cambio, es cuando las personas buscan crecer más y siempre buscan hacer algo, incluso hasta fuera de horas laborales. Pero no es general, ¿no? O sea, yo voy a trabajar de lunes a domingo todo el año y voy a hacer, no, no. O sea, es eventual. Buscas involucrarte en cosas adicionales que van más allá de tu rol y función, ¿sí? Y siempre estás buscando más cosas que aprender. ¿Cómo aprendo más? Eres un jugador infinito. Y luego, por último, viene la empatía. La empatía no es solo cómo trato a las personas, porque algunos consideran que la empatía es ser amable, ser educado, va más allá. Tiene que ver el hecho de mantener la relación. Es decir, quiero mantener una relación con estas personas y yo me pongo en los zapatos de la otra persona, no la juzgo, ¿sí? No la critico, ¿sí? Me voy a los hechos, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil, y de eso se trata. Entonces, yendo más allá, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un jugador no tiene estos tres elementos y solo tiene una de estas tres habilidades? Por ejemplo, en la humildad. Solo es humilde, se transforma en un peón. Es una persona que le cae bien a todos, qué lindo que es, pero por ejemplo, no se conecta con nadie más, no ayuda a nadie más. Y por otro lado, no quiere hacer nada más, no quiere hacer ni deshacer, ¿sí? No ayuda a nada, no tiene hambre, pues está ahí. Ahí le llaman el peón, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, tienes a una persona que tiene hambre, solo hambre, quiero crecer, 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 mi estatus, mi carrera, pero no tiene humildad, entonces tiene un ego súper grande y no tiene empatía. Yo no vine aquí a ser amigos, yo vine a triunfar. Entonces ahí estás con alguien que se le llama la excavadora, así es como la llamado el autor. Y finalmente tienes a alguien que solo tiene empatía. Una persona que le cae bien a todos, sienten ese compañero que es chistoso, le ves y todos quieren saludarlo, pero por ejemplo no tiene mucha humildad, entonces se lleva muy bien, o sea, se lleva muy bien con todos, pero es un poco engreído, tiene su ego, y también no tiene hambre, o sea, está ahí, pero no genera resultados, entonces a él le llaman el seductor. Y luego yendo un poco más allá, tenemos personas que tienen dos de las tres. Entonces, por ejemplo, cuando hay humildad y hambre, o sea, y no hay empatía, hay personas que aceptan las cosas, que, por ejemplo, no tienen un ego muy grande y les gustan mucho los resultados, pero ellos están acá, pasan llenos de problemas, o sea, logran resultados, pero como no tienen empatía, se pelean con los demás, se pelean con los demás. Luego, por ejemplo, tienes a alguien que es humilde, no tiene un ego muy fuerte y a la gente le cae bien, pero no genera resultados. El autor le llama a él el vago adorable. El amigo que todos lo tienen ahí, se llevan, se van a la fiesta, se lleva bien con todos, pero no le asignan nada. Y finalmente tienes a la última, que es una mezcla entre empatía y hambre, ¿sí? Entonces, ahí tienes la persona que sabe conectarse rápidamente, ¿sí? La persona que sabe cómo hacer relaciones súper rápido, es como un zorro, y encima quiere crecer, entonces es poderoso, pero no tiene humildad, es muy engreído, entonces a él se le llama, o el autor lo llama, el intrigante avispado. Entonces, ahora que ya han entendido, por ejemplo, es muy importante poderlos conocer, porque esto hace que los individuos puedan integrarse como parte de un colectivo, que es un equipo. Entonces, en primera instancia, trabajas engranando tu equipo y conforme va madurando, se va generando la confianza para poder entender cómo trabajar con cada integrante y poder entender dónde están, si tienen una de tres o tienen dos de tres, ¿sí? Cuando están en este punto es súper difícil, o sea, súper difícil, no porque sea imposible, sino que te va a tomar más tiempo porque tienes que desarrollar dos, ¿sí? Y aquí cuando tienen dos de tres, pues te va a tocar desarrollar una, va a tomar menos tiempo. Pero algo que es importante y menciona el autor es la humildad. O sea,
Esto es algo que, por ejemplo, o sea, si no lo tienes, es muy difícil llegar a ser jugador de equipo, porque entonces ahí son, o sea, les cuesta mucho vencer a su ego. A las personas sin humildad no es fácil ver el ego. De hecho, por ejemplo, hacen cosas de manera inconsciente y no se dan cuenta. Eso es lo más difícil, que no se dan cuenta y por esa razón no hay alguien que como tienen un ego, entonces si alguien va y les dice, pues no le van a hacer caso o lo van a odiar. Y caen en algunas trampas, por ejemplo, en trampas del ego, como por ejemplo, ignoran el feedback de que lo que no les gusta, no me importa lo que me digas. Dice, ¿creen que las habilidades técnicas son más importantes que el liderazgo? O sea, por eso, entonces ellos no valoran aprender de, por ejemplo, esto. Dice, esto es muy blando, no me interesa. O sea, yo necesito resultados, me voy de aquí. Por ejemplo, se rodean de sí mismo con más de sí mismo. O sea, quieren solamente estar rodeados de ellos y hablar de ellos. Y, por ejemplo, algo que les cuesta es dejar el control. Como les cuesta dejar el control, imagínate la idea de tener multiliderazgo, ¿cómo les va? Y, por ejemplo, son, son muy propensos a volver a prácticas anteriores. Entonces, por ejemplo, tú vas, adoptas Scrum, dura un tiempo y luego se sale. Y, por ejemplo, hay casos documentados. Y, por ejemplo, la quinta disciplina cuenta como una historia, como una empresa por años se transformó, como una empresa por años cambió su sistema y empezó a mejorar y sobrevivió. Y luego, pues pasaron los años y volvió al estado anterior. ¿Por qué? Por esto, porque hubo personas que les cuesta, o sea, les cuesta compartir, les cuesta, por ejemplo, no pensar que solo son ellos, les encanta solamente pensar en su estatus, ¿sí? Y bueno, y esto va más allá, o sea, pero tampoco lo vamos a topar aquí porque hay personas que en cambio carecen de esto totalmente y a ellos se les denomina psicópatas corporativos, o sea, son ya personajes de mucho cuidado. Entonces, lo recomendable es que, por ejemplo, tengas estas tres habilidades, humildad, hambre y empatía. Así que he hablado mucho, así que vamos a tomar un par de minutos para que ustedes puedan leer cómo, por ejemplo, pueden tener y generar preguntas en su equipo para entender si los individuos poseen humildad, o poseen hambre, o poseen empatía. ¿Listo? Vamos, un par de minutitos. Y si es que ustedes pueden, coloquen en el chat, por ejemplo, humildad, 2 puntos, y alguna pregunta que se les ocurra. Hambre, 2 puntos, y otra pregunta que se me ocurra. ¿Vale? Ok. Listo. Bueno, si hay alguien que tiene una pregunta hasta el momento, pues les invito a que lo hagan. Los escucho con toda atención. Estoy aquí para escucharlos. ¿Hay preguntas? Sí, David, mientras los muchachos vamos pensando en la respuesta de esta preguntita. ¿Cómo, cómo llegaste a desarrollar este tema? ¿Qué te llevó a desarrollar este tema? ¿Qué me llevó? Pues la vida real, que por ejemplo yo ya hacía la guía, hacía el Scrum todos los días y pues no veía el alto rendimiento, no sabía qué pasaba. Yo en equipo, por decirte, en experiencias anteriores ya lo había logrado, pero yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sucede nuevamente? Yo pensé que ya conocía la receta, ¿sabes? Entonces me estaba jugando mi falta de humildad, me decía, no, tú ya sabes, no, ya. ¿Qué me llevó a eso? Que no pasaba. Y entonces me di cuenta que faltaba confianza. Yo vengo de una cultura, yo soy ecuatoriano, soy de la capital de Quito. De hecho, en Quito le dicen Quito, o sea, con la F al final. Y entonces, en algunos lugares hay sectores en donde hay un cierto aire de superioridad. Creo que mi cultura en esos momentos me llevó a conectarme con personas que tenían esa mentalidad
Y yo descubrí que en ciertas maneras, cuando yo tuve la oportunidad de ir a otros países, me di cuenta que eran culturas diferentes. Entonces, cuando yo me conectaba con otras personas, notaba que mis mensajes no les gustaba. Justo lo que contaban en la anterior presentación. Yo decía un comentario medio ácido, que por ejemplo en mi cultura sí calaba, pero en cambio en otras culturas me odiaban, así me querían matar, querían comer vivo. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Entonces, yo un día a una persona de mucha confianza, cuando estuve en el 2018 en un trabajo muy intenso, le dije, quiero que, estamos lubricando las conversaciones con cervecita, y le dije, oye, quiero que me digas así, ¿qué es lo que tú ves que yo no veo? No me voy a enojar, te prometo que... Y ahí me dijo, bueno, yo veo esto, este otro. Y ahí me di cuenta y dije, wow, o sea, yo nunca me había dado cuenta de eso, ¿sabes? O sea, yo, según yo, era el tipo más humilde y ahora que te escucho, nada que ver. Según yo tenía un montón de hambre y ahora me doy cuenta que nada. Y empático como yo, no hay más gente. Entonces yo decía, no, falta. Entonces me puse a buscar información y encontré esto. Y esto es un desafío que yo vivo porque como coach, recuerdas que yo te mostré al comienzo una definición que decía de líder. Entonces, líder es una persona que inspira dando el ejemplo. Y pues yo me desafié a reconfigurarme de esa manera para poder conectarme a otras personas. Ahora, por ejemplo, por eso yo te hablo mucho de la humildad y no dejarme humillar. O sea, yo no, yo lo separo totalmente. O sea, si hay alguien con un comentario subido de tono que piensa que porque yo soy humilde puede humillarme, no. Yo tengo mis parámetros. Cuando alguien agrede a mis valores, mis principios, yo no le respondo, pero simplemente yo decido cómo manejar eso. Si es una relación que yo deseo cuidar, la mantengo. Si es una relación que deseo poner en stand-by, yo la pongo en stand-by. Pero si noto un ataque directo, prefiero pensarlo dos veces, meditarlo e ir nuevamente, ¿sí? Todo depende de la situación y el contexto. No te digo que voy peleando, haciendo amigos por el mundo. Simplemente yo busco la forma de conectarme con las personas porque en el día a día ese es mi trabajo y yo creo que todos hacemos eso. Y valoro mucho las relaciones y yo creo que mostrarme como soy realmente me permite ser una mejor persona. No soy, o sea, no me creo mejor ni menor que nadie. Yo creo que yo soy yo y eso es lo que me hace mi ciencia. Entonces, por eso busqué. Cuando yo descubrí esto, logré trabajar con este equipo y el equipo empezó a florecer. Se empezó a dar cuenta que había disputas de ego, que había gente que carecía de humildad, que había gente que no le interesaban los resultados y que había gente que le costaba hacer empatía. Entonces, con eso empezamos un proceso y empezamos a trabajar de manera individual. No es perfecto, pero empezó a funcionar. No te puedo decir que en este grupo de wow, wow, son los Avengers, pero me dejó una experiencia y cada vez aprendo más. O sea, esto sucedió en el 2017, hace casi 3 años, y de ahí en adelante lo uso bastante y me ha ido bien y cada vez lo logro entender más. ¿Vale? Lo que trato de resumir es que para poder utilizarlo es necesario vivirlo. Uno puede dar lo que tiene. Bueno, vamos a seguir. La Hay última un par de, parte, perdón, David, que te interrumpa, hay un par de preguntas interesantes en el chat con respecto a ¿cuáles esta son? misma parte. Algo le pasó a Ahí esto que nos no puedo leer las preguntan, preguntas. No sé si me las pueden leer, si no les no, con molesta. todo gusto, te digo, hay una que habla precisamente sobre, bueno, una que cuando uno se enfrenta a un equipo con falta de humildad, ¿cómo puede trabajar eso en tu experiencia? O sea, qué buena pregunta. Creo que cuando hay un equipo con falta de humildad, tienes un reto muy importante y creo que es hablarles de igual a igual, o sea, no como una persona sin humildad, sino yo creo es necesario poner un límite y una conversación de adulto a adulto. Entonces, lo que yo he hecho es, ok, claramente, siguiendo lo que les dije, ¿cuál es el objetivo por el que yo estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo por el que ustedes están aquí? Ambos estamos por el mismo objetivo. ¿Cuáles son sus roles y cuáles son sus funciones? ¿Cuál es mi rol y cuál es mi función? Y hacemos una alianza o un acuerdo, pero no es como los acuerdos así de, no, o sea, es una alianza y esa alianza la firmamos
y la formalizamos. Y cada vez que alguien viola la alianza, tenemos el derecho de voltear a ver. Como por ejemplo en los contextos empresariales, eso lo firman y dicen, ah, esta cosa, ¿para qué servirá? Yo, por ejemplo, de alguna manera tomo y digo, oye, esto firmamos y esto es lo que yo te recuerdo. Y no te lo recuerdo porque me estás afectando a mí. Claro que lo que está pasando no me está gustando, pero algo más es que está afectando al objetivo que tenemos en común, ¿sí? O sea, no me estás afectando a mí, doctor, estás afectando a la compañía en la que tú trabajas. O sea, estás así, cuando me haces un hueco a mí en el piso, quiero invitarte a pensar que estamos en el mismo barco. Se va a hundir, nos vamos a ir los dos, hermano. Así que pensémoslo bien. Y entonces los invito a la reflexión y le digo, ¿cuál es el costo de ese comportamiento? Si no valoras lo que yo digo, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el resultado que vas a visualizar de aquí a 6 meses? Y cuando no se dé el resultado, ¿a quién vas a señalar? Entonces, cuando yo le pregunto eso, las personas revelan muchas cosas con ese silencio que mencionaban antes, que mencionaba Alexandra, se quedan así, porque ellos ya tienen en mente a quién van a culpar si no funciona, ya tienen su víctima. Entonces yo le dije, entonces, yo estoy reuniendo una bitácora y tengo, por ejemplo, almacenada la información. Yo creo que lo mejor, y sugiero que tengamos un ganar-ganar y que cumplamos el objetivo. ¿Sí? Siempre pensamos en el ganar-ganar. Yo no vine a afectar tu trabajo, ni que tú pienses algo malo de mi trabajo. Y algo que, por ejemplo, honestamente es muy importante y así quitando de clichés y demás, es hablar de las emociones. Y yo le digo, fíjate que yo en este momento, la verdad, yo me siento frustrado y estresado porque la verdad, a mí me han dado un objetivo y ustedes no me dejan avanzar. Y entonces yo les pregunto directamente, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten ustedes? Y ellos dicen, yo también, pues que además de este proyecto nos ponen el business as usual, encima la innovación, tenemos que venir los fines de semana. Entonces, digo, pero, o sea, nosotros no decidimos las reglas y ambos estamos en el mismo barco. ¿Cómo hacemos para seguir adelante ambos? ¿Cómo buscamos ese ganar-ganar? Mi pedido es que al menos negociemos un tiempo para yo poder generar mi espacio de coaching. ¿Tú qué me quieres pedir? Entonces, yendo puntualmente, bien, observando, entendiendo tu necesidad y la necesidad del otro, ¿sí? Expresando lo que tú sientes realmente y luego haciendo un pedido claro. ¿De acuerdo? Muchas gracias, David. Dale, vete, pero no. ¿Sigo? Había otra pregunta Ok. también. Ah, Dale. perdón. Creo que esta no la respondimos. ¿Cómo trabajar la falta de empatía de algún compañero del equipo? Creo que lo más importante es que, esto es difícil también, pero es bastante útil. O sea, es como, ¿cómo le dices al rey que está desnudo sin decirle que está, que lo está? Entonces, creo que la forma más sencilla es preguntándole, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la empatía, es que tiene que ver con el hecho de mantener relaciones. Si ves que alguien no mantiene empatía, por ejemplo, hay desarrolladores que dicen, no, yo quiero hacer código, yo no quiero ir a reuniones, yo no quiero hablar con product owners. Entonces, pregúntales, bueno, ¿y qué vamos a ganar si no vamos a la reunión? Voy a ganar tiempo, voy a avanzar con el código, voy a seguir haciéndolo. ¿Ya? ¿Y qué vamos a perder? Pues puede que hable de algo que sea interesante y que modifique lo que estoy haciendo y me lo voy a perder y luego no voy a entender y le voy a entregar algo que tal vez me toque retrabajar. ¿Ya? Y le digo, ¿y qué más? ¿Qué más perdemos? Si esta persona ve que solo tú faltas, pues esta persona va a entender que tal vez no me importa venir, tal vez se sienta menospreciado y poco a poco pierda la confianza en mi trabajo. Y bueno, y como yo siempre hablo de esto de la confianza, les digo, bueno, ¿y qué pasa si se pierde la confianza? ¿Vamos a hacer un equipo de alto rendimiento? Creo que ya no. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? Cuando tú no vas, no solo pierdes tú, también perdemos nosotros. Le pregunto, ¿de qué te das cuenta? ¿De qué tienes y no tienes el control en este momento?
Hay personas que te dicen, ok, pero hay personas que, o sea, más de empatía también tienen su, su falta de humildad muy grande y dices, ay, no, ay, quédate vos y tus cosas y tus preguntitas. A mí déjame hacer el código. Estoy aquí para programar y ándate a preguntar a otro, por favor. ¿Sí? Entonces ahí, pues obviamente un agile coach o lo que sea, saca su gorro y dice, a ver, voy a poner el coach a un lado y ahora sí me pongo mi gorro de consultor y ahí sí le voy a mostrar los números. A ver, doctor, estos son los números. Entonces, bueno, yo te entiendo y si no vas, pues bueno, yo creo que ya no es mi responsabilidad forzarte porque yo no vine a obligarte, yo vine a guiarte y si no te parece, lo entiendo, lo respeto, pero si luego los números se afectan, yo solamente quiero señalar que te estoy comentando lo que podría pasar y hasta ahí llega mi responsabilidad. Tú eres un adulto, toma tus decisiones, pero sé responsable de las decisiones que estás tomando porque los impactos que van a generar nos afectan a otras personas. Y en ese momento sería bueno que entiendas qué va a pasar. Tal vez puede sonar medio así agresivo, lo entiendo. Depende mucho del contexto, ¿saben? Depende mucho del contexto. Hay cientos y cientos de conversaciones y tú puedes usar el sombrero de quien tú consideras, del coach, del mentor, del líder, de quien sea. Tú decides, ¿sí? Todo depende mucho del contexto, o sea, depende del contexto. Por suerte, creo que no he llegado a tener esa conversación como la que acaban de mencionar hace mucho tiempo porque desde el comienzo estoy machacando la confianza y como yo sé que la confianza es importante, entonces busco todo el momento espacios para generar confianza. Entonces, simplemente como yo entiendo que las relaciones son igual a resultados y relaciones tienen que ver mucho con la calidad de las conversaciones, entonces provoco eso. Provoco en una reunión cómo están, cómo han pasado, saludamos, ¿por qué no tomamos, hoy encendemos las cámaras, no nos tomamos un café virtual? Propongo cosas para irnos conectando todo el tiempo, cómo está tu familia, realmente me interesan ellos, o sea, es genuino, yo me intereso realmente, porque si no, no funciona, la gente no es tonta, la gente se da cuenta y dice, ah, este me está preguntando solamente para poderme engatusar su coaching. No, cuando ellos ven que es genuino, te apoyan. Entonces todo también depende de qué tan genuino te quieres mostrar con ellos. Y siempre es el ganar-ganar, ¿de acuerdo? Bueno, yendo más allá, y la última es, por ejemplo, la paradoja del líder. Entonces, como un buen líder es importante mantener un balance, y es importante tener un balance entre las tareas y las personas. Quiero decir que es importante los resultados, pero no sirve de nada si el clima laboral es horrible, la gente no quiere estar ahí. Luego, preocuparte por los individuos de los equipos. Entonces, mucho hablamos del coaching de equipos, pero nos olvidamos de los individuos o a veces nos enfocamos solo en ciertos individuos y nos olvidamos de otros. La gente puede sentir que hay preferencias y eso nos les da mucha comodidad. Es importante crear un balance entre el equipo y el individuo, trabaja con todos los individuos, trabaja con el equipo. El otro también viene con el sistema y el sí mismo. ¿Qué significa esto? Que diferencias tus cosas. Una cosa es tu trabajo y otra cosa es tu vida personal y entonces separa las cosas y ahora que estamos todos mezclados en la casa, entonces trabajamos todo el día, de noche seguimos trabajando, fin de semana seguimos trabajando. Entonces separa porque es importante también tener un equilibrio en donde las personas vean que tienes un balance de vida, tienes calidad de vida y tienes calidad de trabajo. Y la última es que, por ejemplo, es importante liderar y seguir. Y como hablamos de un aspecto que hay multiliderazgo, esto es difícil porque a las personas les gusta liderar, pero no les gusta seguir. Entonces, si alguien da una mejor idea, se sienten como, ay, este dice mejores ideas que yo, vas a ver. Entonces, yo lo que les invito es que seamos jugadores infinitos, considerando que si hay alguien mejor que nosotros, solamente nos está diciendo, aún me falta preparación. No tengo que hacerlo personal con esta persona. Tengo que hacer la lucha es conmigo mismo. Yo quiero ser un mejor profesional. Y si él tiene esta idea, algo hizo, algo leyó, algo aprendió, o con quién se lleva, o quiero conocerlo. Búscalo. Yo creo que de esto se trata, de tener un líder que pueda crear el balance, ¿sí? El balance entre ambas cosas. Y todo esto progresa cuando hay confianza. Y la confianza también parte desde la vulnerabilidad, desde que puedas mostrarte vulnerable en el sentido de que te muestras que no eres perfecto, te muestras que también te equivocas.
también te muestras que pides disculpas por esas equivocaciones. Y yo rara vez escucho a alguien que diga, perdón, me equivoqué. Pero fíjate que nadie es tan perfecto que una vez tuve esa suerte de conocer a un CEO muy importante, que era un capo, y él contaba que había sido víctima de bullying. Entonces, así, no, usted, pero usted, le trataban de usted, imagínate. Usted, sí, yo me molestaba, se reían de mí porque era bien nerd. Entonces, fíjate que una historia tan sensible se ponga sobre una mesa directiva, qué mensaje tan fuerte hay. Entonces, ¿por qué es tan importante la vulnerabilidad? Porque eso le da a la organización la capacidad de hablar los problemas. Pero también conocí una persona que decía, nosotros no nos equivocamos, jamás nos equivocamos. En esa organización era imposible hablar de problemas y errores. ¿Qué pasaba? Pues simple, todos los errores, como nadie podía solucionarlos, porque tenían miedo de hacerlo, hablar de ellos, le escalaban a él. Y él tenía, pero centenas de errores, centenas. Desde la luz, del agua, los post-its, los marcadores, plumones, hasta las computadoras, servidores y caídas de red que tenía que obviamente ver con la empresa gubernamental de telecomunicación. Entonces, fíjate que ahí no había alto rendimiento, había un montón de gentes solamente hiladas. Por eso es tan importante la vulnerabilidad, mostrarse que uno no es perfecto. Y por eso es tan importante que a veces mostremos que no somos perfectos, porque siempre hablamos de lo que nos funciona. Pero me gustaría también hablar de lo que, o escuchar lo que no nos ha funcionado, porque escucho que gente, que los presentadores hacen muchas cosas, muchos títulos, pero a mí sí me gustaría digan, yo la cagué aquí, me gustaría que eso lo aprendan para que no lo vuelvan a repetir. Y lo que yo les puedo decir es que se trata de eso, o sea, yo me basé en esto en base a las cosas que hice mal, porque me equivoqué y me he equivocado, pero creo que eso es un proceso de crecimiento de todos, todos nos hemos equivocado, y cuando uno tiene la capacidad de verse al espejo, puede reflexionar y entender que no es perfecto, y en vez de culparme, simplemente me perdono y digo, bueno, a veces se gana y a veces se aprende, y así es como continúo. Más preguntas. No te escucho, Betania. Perdón, sí. Creo que fuiste respondiendo todas las del chat, estoy revisando por las dudas. Había una por ahí de valores, cómo crear práctica de los mismos en los equipos. Perdón si te interrumpí, Betania. No sé si vas a decir eso. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, dice valores, cómo crear práctica de los mismos en los equipos. O sea, cómo traerlos al diario vivir, digamos, los valores. Verás, me encanta esa pregunta, muy buena. Lo que yo te comento es lo que a mí me ha funcionado ya. Entonces, primero, el equipo cuenta historias. Ya, pues, cuándo hicimos bien, cuándo hicimos mal, y en qué equipo te salió esto y aquello. Entonces, en las historias buenas, en las historias chéveres, la gente empieza a contarte lo que valora. Yo valoro esto. Entonces, en la historia viene implícita. Y también lo que no te gusta. Entonces ahí sabes que qué cosas la gente no quiere y las separa. Con estas historias puedes crear y ponerte algún juego y te sacas unos cuantos valores. Creo que 4 o 5 máximo, porque como les digo, no es todo de golpe, es un poco. Y una vez que tienes los valores, creo que ese es el paso, esa es la línea de partida recién. Muchas veces el coach piensa que ya tiene los valores, ya la hice, ya me voy. No, ahí recién empieza el trabajo. Cuando tú tienes los valores, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué comportamientos vamos a visualizar en nuestro día a día que refuercen estos valores? Si nosotros hablamos de respeto, ¿cuáles son los comportamientos que deseamos observar en este equipo que están relacionados con esos valores? Y entonces, los comportamientos van a ser los observables que el equipo puede, ¿sí?, identificar y que saben que están añadiéndose o adhiriéndose como representaciones coherentes de sus valores. Pero si hacen lo contrario, entonces también es la puerta para tener una conversación y decirle, oye, ¿realmente tú valoras lo que nosotros hemos propuesto? ¿Este valor es real? ¿Realmente tú quieres enmarcarte en esto? ¿Quieres sugerir algo? Entonces, hay una conversación bien interesante
Entonces, y luego cuando ya ves estos comportamientos, haces la última parte que también me parece súper chévere. Tú les preguntas, ¿cómo relacionas estos valores con los resultados que estamos generando? Los que nos gustan y los que no nos gustan tanto. Y ahí te vas a dar cuenta cómo estos comportamientos se anclan, ¿sí? Ahora, los comportamientos, por ejemplo, para que sean reforzados, puedes hacerlos con rutinas. Rutinas, hay alguien, un disparador, por ejemplo, el Scrum Master o alguien en el equipo. Decir, bueno, tiempo del café, tiempo de hablar de nuestro refinamiento, tiempo, o sea, busca a alguien que dispare. Pero la repetición en ocasiones o en varias ocasiones constante hace que estas rutinas se transformen en hábitos. Y los hábitos, pues, de ejemplo, es como la daily. Entonces ya llega un momento en donde si no tienes la daily es como que no te cepillaste los dientes y dices, oye, algo falta aquí, está medio raro el día, ¿no? ¿Qué está pasando? No, es que no hubo daily, es que no vino el Scrum Master. Pues, entonces fíjate que ahí hay un antipatrón, pues. Entonces es tiempo de trabajar en un comportamiento, ¿sí? Que tiene que estar adherido a alguno de los valores, porque si no tenemos daily, afecta un resultado. Entonces, lo que trato de decirte es que los comportamientos desde lo observable tienes que reforzarlo a través de ciclos y debe haber alguien que sea como el detonador para que esto se transforme en una rutina estable o se transforme en un hábito. Y obviamente es importante que las personas del equipo entiendan cómo eso afecta o beneficia al resultado que estamos buscando. Y en base a eso hay un estado de conciencia que lo pueden trabajar. ¿De acuerdo? No sé si respondí su pregunta. Sí. ¿Alguien más, quizá? ¿No? No sé si tienen alguna otra pregunta. Tenemos el chat y los micrófonos pueden prenderlos si no si quieren. Yo creo que... Tal vez rescatar lo que dice Carlos Arturo Quiroga. Quiero dar gracias por compartir lo que dices. Habla de que somos perfectos en nuestros puntos de vista, imperfectos cuando vemos a las otras personas, básicamente lo que está diciendo. Y que por eso Me fallamos. gusta mucho lo que dicen. Somos perfectos en nuestros Ujú. puntos de vista e imperfectos en los puntos de vista de los demás y por eso fallamos. Y queremos que los demás nos vean. Sí. Ujú. Yo estoy de acuerdo en eso, pero Ujú. por ejemplo, todo depende mucho de la situación en la que estés teniendo la conversación. Entonces, por eso es importante reforzar tu conversación en hecho, más no señalar las imperfecciones, sino hablar de los hechos que están afectando. Por eso siempre del comportamiento que está afectando o beneficiando a este resultado. Entonces estableces una conversación que va desde el punto de vista de la situación, comportamiento e impacto. La situación viene dando el contexto, el comportamiento es del observable, no lo que tú piensas, sino lo que realmente observas, ¿sí? Sin echar ningún juicio, sino que es lo que observas. Observé que estabas golpeando la mesa, nada más. ¿Y cuál es el impacto? Entonces, ¿cuál es el impacto de la situación? Librándonos de juicios, librándonos de opiniones, dependiendo del contexto de la conversación. Y la última que dice, cuando tenemos personas en los equipos que no colaboran por sobrecarga, pues eso es normal, o sea, lo importante es tener la conversación no con el equipo, sino con los sponsors o con los que les pusieron ahí. Y, bueno, si tienen sobrecarga, entonces, ¿por qué tienen sobrecarga? Y entonces, ¿cuál es el impacto de que tengan sobrecarga? Es un equipo de alto rendimiento, no significa un equipo que nazca sobrecargado. ¿Y cuál es el impacto de tener esto a futuro? Entonces, ponte a pensar qué pasaría luego de 12 meses si trabaja en ese ritmo. Probablemente renuncie, probablemente se enfermen, probablemente ya no quieran trabajar aquí. Entonces, ¿cómo buscamos una situación en donde podamos ganar todos? Entonces, yo les invitaría, les dijera, pónganse en los zapatos de ellos. Trabajan de lunes a domingo, tienen tiempo para su familia, para sus aspectos personales. ¿Cómo creen que van a reaccionar? Entonces, obviamente, eso genera anticuerpos. Obviamente, daña la colaboración. Pero eso ya es un tema de gestión de la demanda que, bueno, podrías resolverlo con un poco de Kanban. Y también teniendo esta conversación con las personas que están presionándolos. Bueno, yo creo que eso ha sido todo. Ya no hay más preguntas. Quiero agradecerles a todos nuevamente por el espacio y, bueno, les deseo la mejor de la suerte y felicitarles a todos ustedes, los organizadores, porque ha sido un espacio súper interesante y creo que
Nuevamente he aprendido mucho de todos ustedes. Un gusto. Muchas gracias.